Hola, ¿cómo estás? Espero que te esté gustando o te estés apasionando tanto como me apasiono yo con estos temas. Eh, que por ahí puede parecer que igual no llegamos a puerto nunca, pero es que esto hay que ir digiriéndolo a poco, hay que ir tragándolo a poco y a lo mejor también está cambiando muchas de las perspectivas que tú has tenido hace mucho tiempo. No queremos ser enfáticos ni categóricos ni destruir tus argumentos porque no es eso, queremos establecer un diálogo en Cristo. Si tú crees en la pretribulación, crees que la iglesia va a ser raptada antes de tiempo, prepárate. El Señor te va a cuidar y va a estar tan preparado cuando llegue la tribulación que va a hacer algo que va a estar preparado para ello. Si crees que Cristo va a venir y le verás en gloria y majestad sin rapto y vivirás la tribulación, sigue preparándote. Lo importante es que Cristo es quien está edificando a la iglesia por medio de los dones espirituales a través del Espíritu Santo. Tú y yo somos, al igual que estos dos grandes profetas, Daniel y Juan, somos meros espectadores de un conflicto, entre un debate profundo entre Dios y el enemigo de Dios. Eh, Solo nos toca jugar nuestro rol, que es mostrar y revelar quién es Cristo. A través del Apocalipsis lo vamos a mirar. Que Cristo nos ha llamado a ser parte de su iglesia final para que digamos al mundo quién es Él, para que mostremos tanto en el oír, en el hacer, en el cumplir y en el escuchar sus profecías. Pero por sobre todo, cumple la profecía de mostrar quién es Dios. Vamos a entrar en el capítulo 8 y vamos a hacer algunos elementos ahí importantes. El estudio es tuyo. Nosotros estamos dando una pincelada para que tú entres y tengas un soporte en tu estudio personal. Darte algunos consejos con respecto a esto que es importante. Así que quiero que eso lo vivas, lo entiendas. Vamos a hablar sobre el capítulo 8 de Daniel, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, porque aquí hay elementos importantes. Ya no hablamos de cuatro bestias, ahora vamos a hablar sobre un tiempo y un antecedente de la visión, un carnero con dos cuernos, un macho cabrío y un cuerno pequeño, principalmente, y vamos a mostrar otros elementos importantes que también están ahí, que están expresados en el capítulo 8. Es muy interesante para que tú lo puedas mirar y sigas profundizando acerca del tema. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo y que nos ayude. Tu lectura personal, Daniel capítulo 8. Y puedes volver a repasar el 7 porque te va a dar más claridad. 7 y 8 en conjunto, Apocalipsis 13. Querido Padre Celestial, ayúdanos porque es importante que tengamos esta visión espiritual, esta visión profética, y así como Daniel miró hacia el futuro y Juan miró de manera inversa, tú nos quieres dar la claridad de la visión y nos quieres dar el equilibrio. El equilibrio solamente lo encontraremos en tu persona, Señor. Acá no estamos para mirar bestias ni símbolos, que si bien es cierto importante, dijimos que uno de los símbolos era el mar, que hablaba de muchedumbres, de personas, de naciones, de lenguas, de tribus, pero acá lo que nos importa es encontrar tu revelación. Permite, Señor, encontrar tu amor y ese amor que has tenido por siempre, por cada nación, por cada tribu, por cada lengua, por cada pueblo, y que desde el antiguo pacto, desde el pacto que celebraste con Abraham, has querido bendecir a todas las naciones, y estos dos libros proféticos han sido entregados para todo el mundo, no solo para un grupo selecto. Y si nosotros, que nos hemos considerado un grupo selecto, nos hemos arrojado ese propósito, perdónanos, Señor, para que podamos ser una verdadera luz y revelemos quién eres tú. Perdónanos profundamente, Señor, porque queremos ser tu revelación. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
mencionamos algunos elementos ya para comenzar. La visión de un tiempo y un antecedente de la visión es importante que lo miremos. Esta visión fue dada a Daniel durante el tercer año del reino de Belsasar. El mismo año de la escritura en la pared y de la caída de Babilonia, Daniel estaba en Babilonia, pero fue trasladado en visión hacia el río Ulai, localizado en Susa, la capital de Elam. Susa se convirtió en una de las ciudades, quizás la ciudad más importante y principal de los medos y persas. De hecho, en la historia del libro de Esther, todo lo que pasa con el libro de Esther sucede en Susa. Eso es muy interesante. Pero en el río Elai, o sea, desde Babilonia hacia un lugar de Medo-Persa, fue trasladado Daniel en visión, porque tiene que ver con algo muy importante que tienes que lograr captar. En segundo lugar, el carnero con dos cuerpos. Con dos cuernos, no. O sea, es un carnero que tiene dos cuernos. Unos carneros tienen dos cuernos, pero aquí verás algo importante. Este carnero representó los reyes de Media y Persia. Los reyes de Media y Persia, ya dijimos, hablamos de dos reyes ya, Darío y Ciro. Daniel 8:20, el significado que el símbolo nacional del imperio medo-persa era el carnero. De ambos reinos, era el carnero. ¿Qué es un carnero? Es un cordero adulto ya con sus cachos desarrollados, ¿verdad? Con sus cuernos desarrollados. Daniel vio al segundo cuerno más alto que el primero, y el más alto creció después. Mira, esto es interesante. ¿Te acuerdas que hablamos del oso? Que era el imperio medo-persa, que era más grande de un costado y que sobresalía en 3 de sus costillas. En el imperio medo-persa, Media que era el imperio acadio, era el más grande de las dos naciones. Pero de a poquito, gradualmente, Persia se convirtió en el poderío del imperio medo-persa. De hecho, hasta el día de hoy, siempre se ha hablado del imperio persa, como que el imperio acadio, el imperio de los medos, quedó como casi en el olvido, y siempre se habla de los persas. Y en todo orden de cosas, por mucho tiempo se ha hablado de los persas más que de los medos. Y esto fue porque los medios que era el imperio de los medos fue decayendo y decreciendo hasta que el otro cuerno llegó a ser más grande. Pero también hay un macho cabrío en este capítulo de Daniel, el capítulo 8. Entonces es importante que lo leas tú. El macho cabrío vino del occidente, o sea, de Europa, con gran rapidez. Este acabó con el carnero con gran furia y lo dominó. Este macho cabrío era el líder greco-macedónico Alejandro Magno. ¿Te das cuenta que tanto el imperio medo-persa, que había sido representado por el oso, y el macho cabrío, en este caso, por un leopardo, representan lo mismo? En corto tiempo, en un corto periodo de tiempo, prácticamente Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido de su época, de aquel tiempo, los imperios más grandes. Después de una carrera de borrachera y libertinaje, murió en el año 323 antes de Cristo, con apenas 32, casi 33 años. El reino de él no duró más de 12 años y 8 meses. Fue un reino cortito, muy como un relámpago que se extendió rápidamente por su inteligencia y se dio así de rápido. Vimos también que los 4 generales dividieron en 4 partes ese reinado. Dimos los nombres de ellos también, y que cada uno quedó con una parte, con una de las partes
entre ellas, por ejemplo, eh, uno de ellos quedó con Siria, el otro quedó con Grecia, con Tracia y con Egipto. Así que ya eso lo mencionamos en el capítulo anterior. Si te perdiste el capítulo anterior, tienes que escucharlo, tienes que entenderlo a la luz de la palabra, porque eso es muy importante que tú lo puedas ver. El término tierra gloriosa que se da también se refiere a la tierra de Israel, eh, esta tierra donde este cuerno pequeño saldría del reino de Siria, gobernado por Seleuco. Es otra de las interpretaciones que se da. El cuerno pequeño, un tipo de anticristo, salió de los 10 cuernos del reino gentil de ese tiempo. Este cuerno pequeño en el capítulo 8 se origina de las divisiones del imperio griego. Hay varias visiones con respecto a esto. Ya dijimos que una de esas visiones era el anticristo final, el cuerno pequeño final. Otros lo traducen como que del imperio de greco-macedónico se dio para que se iniciara el imperio naciente de Roma. Y hay una tercera visión que hace referencia en Daniel 8 con respecto al cuerno pequeño, que surge de la división del imperio griego de los Seleucos, que estaba en Siria, que es el cumplimiento literal en la persona de Antíoco Epífanes. Ya, tengo que decirlo porque a lo mejor no todos están de acuerdo con esto, pero gran parte del mundo cristiano sí, y hay que nombrarlo. ¿Por qué podemos decir que se dan muchas cosas? Y muchas de las interpretaciones del Señor se dan en un periodo de tiempo y también se dan de una manera escatológica hacia el futuro. Miremos algunos elementos que están en Antíoco Epífanes y también es algo importante. El Señor celebraba esta fiesta. En la palabra de la Escritura se menciona que Él fue a la fiesta de las luces. Entonces, sí tenía conciencia de quién fue Antíoco Epífanes y qué es lo que hizo. Antíoco Epífanes fue el líder que salió de Siria e hizo muchas promesas a los judíos. Solo para no tomarla en cuenta, en realidad él profanó el templo. Como él venía del imperio de Seleuco y estaba cerca que estaba más cercano de todos ahí, en el imperio sirio, al lado de Israel, ¿qué es lo que hizo? Él profanó el templo y mató a todos los sacerdotes, gran parte de los sacerdotes, y sacrificó un cerdo, que era un animal inmundo para los judíos, lo puso sobre el altar de sacrificio. Eso es algo que fue una aberración. ¿Qué pasó con esto? 2300 días después, que también nosotros lo escuchamos como las 2300 tardes y mañanas, que para algunos tienen un periodo profético de 3 años y medio, otros de 2300 tardes y mañanas de 2300 años, va a depender desde dónde lo miramos. Pero también existe que esa mirada, que en 2300 tardes y mañanas vino una restauración del templo, que se dice de manera simbólica. Ahora, de forma literal, tenemos que reconocer que en el periodo de Antíoco Epífanes sí pasó. Este fue el periodo del tiempo literal entre la profanación del templo por Antíoco y la liberación de Jerusalén bajo Judas Macabeo. Este fue exactamente un periodo de 2310. Ha habido enseñanzas falsas en relación a los cuales han tratado de establecer doctrina alrededor del periodo de tiempo simbolizado en eso. Sin embargo, la historia verifica la exactitud del periodo de tiempo de 2300 días de manera literal. Sí. Vamos a mirar otro elemento, los imperios mundiales. Primero, en Daniel 2 se ve el imperio babilónico
como en Daniel 7 se le muestra como la cabeza de oro y en Daniel 8 se le muestra como el león, ¿verdad? En esas tres oportunidades se deja muy claro que es Babilonia. Daniel 2, Daniel 7 la cabeza de oro, Daniel 8, ¿cierto? Pero también vemos que se habla de los medo persas, pechos y brazos de plata, el oso y el carnero. Por un lado es el oso, con las costillas sobresalientes, por un lado más grande, y un carnero que tenía uno de sus cuernos que primero era más pequeño, pero después creció más que el otro. Por otro lado tenemos en Daniel que se habla del imperio griego, por otro lado por una parte se dice que es el vientre y mulos de bronce, pero también ese es el leopardo y macho cabrío. Es el macho cabrío. Por otro lado tenemos el imperio romano, que este es interpretativo porque no lo dice claramente, pero que se habla de piernas de hierro. Dijimos que incluso hay personas que dicen que una de las piernas representa el imperio romano de Oriente, el imperio ortodoxo, y otros como y otros dicen que la otra pierna es la Roma occidental de Europa, digamos. Tenemos una Roma católica y una Roma ortodoxa. También se dice que representan las 10 o la bestia de los 10 cuernos. Por otro lado, también hay algunos dicen que el anticristo son los 10 dedos de hierro y barro y también la bestia de los 10 cuernos. Pero sí tenemos la claridad absoluta de qué es qué. Que la piedra cortada del monte sin manos es Cristo. Y en eso no nos podemos perder. En cada una de las otras miradas, excepto las que están muy claritas como Babilonia, Medio Persia y Grecia, no tenemos inconveniente ni lo que pasa al final del tiempo, que es Cristo, es esa piedra. Así que no nos perdamos con eso. Por otro lado, hay una angustia de Daniel. En el capítulo 9, la oración de Daniel es contestada, porque imagínate todo lo que estaba viendo, le estaba viendo todo el futuro. Quizás para ti hoy día no es impactante, porque tú ya conoces de esos imperios. Quizás ya puedes meterte en la historia y puedes entender que sí, existió el imperio babilónico, existió el imperio medio persa, los griegos, mira cómo fueron, mira cómo fue Alejandro Magno. Oye, mira lo que hicieron los romanos, mira lo que pasó con estas 10 tribus que eran las 10 tribus bárbaras, y son las tribus que no se pudieron mezclar nunca porque eran como el barro y como el hierro, a veces unas más poderosas con otras, se trataban de casar entre los mismos reyes que eran primos y todo para unificar a Europa, y nunca pudieron. Puedes sacar todas esas conclusiones, pero ¿qué es lo que estaba pasando con Daniel? En Daniel 9. Ahora tienes que leer Daniel 9. Lee Daniel 9, todo el capítulo, por favor. La importancia de este capítulo es muy importante, muy relevante. Espero tratar de ser muy claro y muy profundo con respecto a este capítulo. Daniel 9, debido a esta importancia profética, se le llama un marco de la profecía bíblica. El versículo clave de este capítulo da la clave para una interpretación en Cristo Jesús. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el versículo que tú debes de aprender. Antes de que Gabriel trajera esta revelación a Daniel, Daniel había estado orando por el futuro de su pueblo, por los judíos, porque claro, él era de ese pueblo y él estaba, ya habrán otros reinos importantes, los gentiles, pero a mí me preocupa esto de las 70 semanas, qué va a pasar con mi pueblo. Esa era la preocupación de Daniel. Daniel había estado orando por el futuro de su pueblo. Los judíos, quienes habían estado en cautiverio por casi 70 años, en el versículo 19
Dice, Daniel dice lo siguiente: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda ciudad y sobre todo pueblo. O sea, cumple con tu pacto. Tú dijiste que iban a ser 70 semanas, que tú dijiste que iban a ser 70 años, tú dijiste que ese iba a ser el periodo. Señor, cumple, por favor. O sea, eso en una mente humana. Obviamente, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, Daniel también era humano y en algún momento le puede haber faltado la fe. ¿Por qué no? A hombres como Elías le faltó la fe, a Juan el Bautista le faltó la fe, mandó a preguntar a sus propios discípulos, mandó a preguntar a su propio primo, a quien él había escuchado la voz de Dios decir que él era el Mesías esperado. Cuando en el momento del bautismo le dice: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Porque como estaba encerrado Juan el Bautista en cautiverio, a punto de cortarse de su cabeza, y el Señor siempre contesta como Él quiere. Eso es muy bonito también. Le dice: mira, le dice a los discípulos de Juan: mira lo que ven, las personas están escuchando, las personas están viendo. Los que tenían una malformación, los que eran cojos, están sanados. Ahí tienes tu respuesta. Daniel oró por la ciudad de Jerusalén y por el pueblo de Judá. Dios envió una respuesta a la cual se refería al futuro del pueblo de Judá y la santa ciudad de Jerusalén. Esa es la verdad profética. Esa es la verdad profética. Más allá de lo que iba a pasar con los reinos futuros, aquí lo importante es que el Señor siempre va a proteger a su pueblo. Ama a todos los gentiles. Cristo murió por todos y entregó la vida por todos, pero siempre ha tenido un pueblo para bendecir a las naciones. Siempre ha tenido una familia espiritual para bendecir a las naciones. Y esa es la verdad profética. La verdad profética se lleva a cabo en el capítulo solamente que desde ese sentido para aplicarse al pueblo del Señor, y que éste tiene la capacidad de ser insignificante, no tener ninguna relevancia en el mundo de la panorámica que se estaba presentando. O sea, no podemos comparar a Israel con los medos persas, con los babilónicos, con los romanos, con los griegos, ni con las otras naciones que iban a venir en el futuro. Sin embargo, el Señor amaba a su pueblo y quiere cuidar. Así como cuida de los gentiles, como ama a la iglesia cristiana, también ama a su pueblo, nos ama a todos. El momento en que se intenta hacer esto, muchas veces se quiere aplicar solamente a la iglesia, a veces tratamos de torcer las escrituras para hacer calzar algunos elementos contra la palabra de Dios. Como resultado solamente se puede prestar para malos entendidos. Respecto a esta profecía, el Señor quería bendecir a su pueblo, a pesar de que su pueblo era un pueblo imperfecto. No porque ame más a su pueblo, sino porque su pueblo tenía una misión todavía, y de su pueblo imperfecto, inmaduro, a pesar de haber pasado 70 años en cautiverio, no aprendió nada. El Señor lo tenía para que de ese pueblo surgiera el Mesías príncipe. Eso es muy importante que tú lo tengas muy claro. Así que es importante. Entonces, en ese sentido, la tribulación final descrita en el Apocalipsis también se da en cada uno, y también para el pueblo de Israel, para los gentiles y para la iglesia cristiana, que cada uno tiene la posibilidad de gracia de poder ser bendecido. Hoy día tú y yo vemos que Israel aún no acepta a Cristo. Hoy día vemos que los gentiles aún no aceptan a Cristo. Y lo peor de todo es que los que nos llamamos cristianos tenemos un Cristo
completamente tergiversado, un Cristo que no existe, que no es el Cristo que se quiere mostrar. No es el Cristo glorificado que vio Pablo, no es el Cristo glorificado y poderoso que se nos presenta en el Apocalipsis. Estamos entendiendo un Cristo que no es el Cristo que tienes que predicar tú y yo, que tenemos que predicar. Los eventos de Daniel 9 sucedieron en el primer año del reino de Darío. En el reinado de Darío, Daniel tenía alrededor de unos 90 años de edad. Él tenía una carga con respecto al futuro de la nación de Israel. Él sabía que los 70 años del cautiverio estaban por finalizar y pronto sería tiempo para que los judíos regresaran a su hogar y su propia tierra. Esto es algo que llenaba de confusión y duda también, a pesar de todas las maravillas que había visto Daniel y que había visto que Dios siempre cumple. Pero nuestra falta de fe es así, nos pasa. Y le pasa a Daniel también, ¿por qué no? Pero estaba por finalizar ese periodo y pronto sería un tiempo en que los judíos tendrían que regresar a su hogar, a su propia tierra. Otra vez ellos podrían adorar en la ciudad de Jerusalén. Una Jerusalén que se había transformado quizá en algo semiselvático, ya no quedaba nada y era volver a empezar de cero. ¿Qué es importante en este sentido del capítulo? Mediante el ejemplo de Daniel podemos aprender el valor de estar familiarizados con la palabra de Dios. En el versículo 2 del capítulo 9, Daniel dijo que él entendía que el cautiverio sería de 70 años de duración. Un dato que él aprendió a leer en las Escrituras por el propio profeta Jeremías. El pasaje al cual Daniel se refiere es Jeremías 25. Lee los versículos. Bueno, lee el capítulo completo, pero si quieren leer, parcialmente lee los versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, dice que iba a venir un juicio, ¿verdad? Que iba a haber esta situación, que una forma en que, por lo que, si bien es cierto, el Señor permitió que el rey de Babilonia tomara a este pueblo, el rey de Babilonia también ya no iba a estar más, no iba a estar los medos y los persas en ese lugar. Esto debe haber sido de mucho aliento para Daniel, una esperanza, y es una esperanza para ti y para mí porque nosotros tenemos que cumplir, a pesar de que a lo mejor no vemos en nuestra mente limitada lo que está haciendo el Señor en la vida de todas las personas. Quizá Daniel no estaba viendo lo que estaba pasando a nivel espiritual, a pesar de que él vio grandes cosas, se le revelaron grandes sueños, vio los grandes imperios, vio que el hombre más soberbio de todos, como Nabucodonosor, era capaz de entregar su vida al Dios verdadero. Pero ¿quién estaba familiarizado completamente con la enseñanza profunda? Era Daniel. Y a vosotros esparciré entre las naciones, dice en uno de los capítulos, en el capítulo 26 de Levítico, dice: y desvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra. Esta será asolada. Mira, ya en ese tiempo, en el tiempo en que escribió Moisés el libro de Levítico, dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo. 70 años. La tierra reposó de lo mal que se habían portado los israelitas y por no cumplir con el Señor. Todos los días que esté asolada mientras que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de descanso. Gozará el reposo, porque el reposo está en Cristo, porque el reposo está en la persona del Señor, no está en lo que tú y yo podamos cumplir. Así que es muy importante. Yo quiero ir finalizando con este tema diciendo lo siguiente. El pueblo de Israel había estado
por 980 años, desde la ocupación de la tierra bajo Josué hasta el tiempo del cautiverio, cada año 70, cada año 70 debía ser un año sabático, un año de reposo. Una ley que estaba en los judíos y habían ignorado por 490 años ese mandato. Eso significa que había exactamente un total de 70 años de deuda, podríamos decir, que no se había sido celebrado. Pero el Señor cobra sus deudas. Eh, no porque Él quiera castigar, no porque Él quiera condenar, sino que porque Él es quien pone el pacto. Él es quien ha fijado los pactos. Y los pactos, al momento de fijarlos Él los hace válidos. Dios dijo que la tierra gozaría reposo durante el tiempo de dispersión entre las naciones, y esto era otra prueba para Daniel, que en el tiempo del cautiverio estaba por finalizar. Quiero invitarte para que tú leas Crónicas, Segunda de Crónicas, versículo 21 en el capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, léelo completo, pero si no lees, puedes leerlo completo y lee el versículo 30, en el versículo 21 del capítulo 36. Daniel nunca se hubiera dado cuenta de ese dato si no es que no hubiese sido un profundo estudioso de las escrituras. Por eso te invito a que tú puedas comprender plenamente las escrituras. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, el Señor que había sacado con mano poderosa de Egipto y había llevado, y por 40 años no pudo permitir que ingresara a su pueblo porque ellos no confiaban en Él. Cuando entra con Josué y Caleb, y una nueva generación, pasan 980 años. Y por 490 años no se celebraron ese periodo de tiempo de los 70 años, que había que hacer un año sabático. Pero el Señor se lo cobra y se lo toma para Él. Que sea algo muy profundo, porque el Señor, de Él es el descanso. El Señor Jesucristo es tu reposo. Él te ha dado un día para descansar, pero Él quiere que tú reposes por siempre en su vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.